Ciao a tutti, io sono Alessandro e lei è Lucia. E questa è Sogno un mondo. Ormai ci conoscete. Chissà chi incontreremo oggi. Io lo so. Aspetta, non dirlo. Facciamoli presentare. Yo soy Luciano Risi, por los amigos Lucio. Hola, padre Lucio. Soy Luis Alarcón. Hola, Ricardo. Bene, allora vi ascoltiamo per conoscere meglio la delegazione Argentina-Paraguay. Padre Lucio, raccontaci le tappe del tuo percorso e servizio alla congregazione. Yo en el 71 fui a Guatemala, en el 74 volví a Italia, en el 75 fui a Crotone, después vine a la Argentina, San Peña, Torcuato, Buenos Aires, en Paraguay y ahora hace 11 años estoy en Clorinda. Padre Luis Carlos, se noi diciamo Don Ottorino, tu cosa dici? Humildad, diaconía, alegría de quien entrega totalmente su vida a Dios. Hai conosciuto Don Ottorino? Conocido el padre Ottorino en el 1955, yo ya sabía algo de él. Hablaban de este cura que tenía los huérfanos allá en Vicenza. Lo conocí a través de los misioneros de la Pía Sociedad San Cayetano que llegaron a mi país, al Paraguay. Y después lo conocí cada vez más a través de sus meditaciones, en las que nos invitaba siempre a entregarnos total y radicalmente al amor de Dios. Padre Luis Carlos, definisci la tua vocazione con una frase. Den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Creo que eso resume mi vocación y mi vida. Se diciamo Sogno un mondo, voi dite? Sueño un mundo en el que todos podamos reconocer que Dios es amor, es ternura, es misericordia, que Él no nos juzga. Podamos trabajar y hacer de la felicidad del otro nuestra misión. Sueño con un mundo donde los curas sean alegres como el padre Ottorino, donde los muchachos quieran ser consagrados a Dios, sin importarse si van a ser presbítero, diácono, arzobispo o papa, sino para salvar las almas. Y donde los laicos estén dados para, por amor a Dio, participando, trabajando. Quando è arrivata la congregazione in Argentina e Paraguay? Nel 66 El padre Lucio nos contó cuándo la congregación llegó a la Argentina. Yo les cuento de cuándo la congregación llega al Paraguay, a mi país. Llegan en el mes de enero del año 2007. E quante persone hanno dato il via alla missione? eran 5 los religiosos que llegaron, 2 presbíteros y 3 futuribles diáconos. Ellos trabajaron de entrada, ya sea en la pastoral como en los cursos de formación profesional. 3 meses después llegó el padre Ottorino y ahí el obispo formalizó la parroquia San José. Padre Luis, puoi farci una panoramica sulle missioni della delegazione oggi? La congregación y la familia del padre Ottorino está presente en varias provincias de la República Argentina y también tenemos una presencia en el Paraguay. Los religiosos tenemos a cargo la responsabilidad de acompañar las parroquias y llevar adelante iniciativas de servicio, atención y promoción humana. En aquellos lugares donde los religiosos ya no están presentes, los amigos, como familia del padre Ottorino, continúan llevando adelante el espíritu y el carisma que se les fue donado. Desarrollamos todo tipo de actividad pastoral, pero también acompañamos sobre todo el trabajo de los laicos que han asumido un fuerte compromiso para promover la dignidad del prójimo a través de la atención al mundo del trabajo, con la creación de centros de formación profesional, atención al niño, especialmente en su educación. Padre Lucio, in questo difficile tempo riesci a stare vicino ai parrocchiani? Yo me emociono cuando voy a las casas visitando todos los días. Intento ir a ver casas de contagiados, recuperados, y yo me pongo en la vereda y rezamos juntos, ellos adentro en la ventana, darle la comunión, porque la gente sin querer quiere ver en el religioso el hombre de Dios. Raccontaci una cosa divertente che vivi nella tua quotidianità. Algo que siempre me hace reír cuando llego al Jardín de Infantes Nuestra Señora del Valle y entro en la sala de los pequeños. Muchos no recuerdan a veces mi nombre, me dicen, ahí llegó Jesús, llegó Jesús. Y lo mismo pasa muchas veces por las calles del barrio con sus papás, y al verme se sorprenden y empiezan, Jesús, 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 y lo saludo. Si a través de mis acciones y mis palabras pueden verlo a él, mejor. Abbiamo capito che Don Ottorino amava unire l'insegnamento della dottrina con dei momenti scherzosi e leggeri.
Qual è lo scherzo che ti ha fatto più ridere? Un día quiso presentarnos un dulce, un pastel, una torta, pero este aquí que agarró una fuente, la llenó de polenta y después le puso arriba una cascarita de chocolate. El que metió primero la cuchara se dio cuenta que era simplemente un poco de polenta y quería siempre crear un clima de simpatía, de empatía. Nella vostra realtà quotidiana affrontate molte sfide. Potete raccontarcene una? La realidad en la que muchas veces tuvimos que afrontar robos, intentos de robos, destrucción de las instalaciones en las instituciones en las que se desarrollan distintos tipos de servicios para la comunidad. Cosa cerchi di mettere in pratica nel tuo servizio? Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Yo siento que experimenté esta gracia y este regalo de la vida que Él me da y eso me empuja a llevar esta misma vida y esta misma promesa a mis hermanos, al prójimo. El entusiasmo por estar con la gente y por ayudar en todo lo posible a la gente. Quali sono gli obiettivi di un missionario oggi? El ardiente deseo de llevar la buena noticia, empatizar con la realidad del prójimo. El Padre Torino nos invitaba siempre a ver a Jesús en el hermano. El Padre Torino también decía, nada sin el permiso de Jesús, todo en su presencia. Padre Lucio, per te la missione è? La cercanía. Y después decirle en qué puedo ayudar. La misión es ayudar al otro. La misión es estar con el otro. Y no hacer las cosas para la gente o por la gente, sino con la gente. Padre Luis Carlos, cantaci una canzone che ti ricorda la Via Società San Gaetano. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Come spiegheresti la missione ad un bambino? La misión es juntarte con tus amiguitos, mirarles las caras a cada uno, descubrir cuál es el que tiene la carita triste, preguntarle por qué está triste, porque tengo hambre, que comparta con él su merienda, porque nadie juega conmigo, que juegue porque nadie me quiere, que le dé un gran abrazo. Esa es la misión. Per concludere, dici una frase di Don Ottorino che ti sta a cuore. Deben incendiar el mundo del amor de Dios, del amor fraterno, de la igualdad entre las personas, de la participación en la tierra para ser partícipes del cielo. Comprende, soporta, perdona, ayuda y a todos dale siempre una sonrisa. Ringraziamo Padre Luis Carlos e Padre Lucio. E ringraziamo anche voi per averci seguito. Alla prossima intervista!